Y vamos a hablar de eso, de nuestras tomas de decisiones, que en el caso, por ejemplo, de las compras, se hacen cada vez más complejas. Y desenredar la maraña de la toma de decisiones es el tema que nos va a ocupar a continuación. Para ello nos acompañan Carolina Boyo, que es directora de Marketing Business España y Portugal en Google, y Ramiro Sánchez, director de Marketing España y Portugal de Google. Y ellos dos nos van a hablar de un estudio que se llama Decoding Decisions y nos van a explicar ese espacio entre que un consumidor decide iniciar un proceso de compra y la conversión final. Un proceso que el usuario o todos nosotros navegamos entre mucha información que está disponible tanto online como offline. Se han aplicado décadas de estudio de la ciencia del comportamiento, simulaciones de compra en nuestro país para ver cómo ha cambiado esa reflexión del proceso de compra del consumidor y también cómo los productos y las marcas se pueden aprovechar de los sesgos cognitivos del usuario para ser los ganadores de esa compra final. El tema, desde luego, es interesantísimo, como todos los que estamos abordando hoy aquí. Por lo tanto, Ramiro, Carolina, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Ramiro Sánchez, director de marketing para Google en España y Portugal, y voy a hablar un poco la introducción de este estudio que hemos hecho en Google, que trata de desenmarañar y explicar cómo son los procesos de compra entre los usuarios. Entonces, si miramos esto que parece un garabato de un niño de 3 años, en realidad es una representación o intenta hacer una representación de cuál es nuestro proceso cuando tratamos de hacer una compra o cuando hacemos una compra. Los seres humanos no somos racionales ni lineales y cuando hacemos un proceso de compra, nuestra cabeza actúa más o menos de esta manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es qué hay en el medio. Cuando queremos comprar, si empezamos a tratar de entender esto, empezamos con algo que queremos comprar, nuestro deseo de comprar, y a esto llamamos trigger. Entre ese proceso que yo digo, me quisiera comprar un teléfono, y cuando actualmente lo compramos, y de hecho lo compramos, suceden muchísimas cosas. Por empezar, el usuario es bombardeado por mucha información, no solamente publicidad de televisión digital, out of home, sino también un montón de información que sucede en nuestro entorno, comentarios, opiniones, cosas que escuchamos si estamos sentados en un bar o escuchamos sin querer. También hay blogs de información, foros, etcétera, o por ahí estamos en el metro y miramos nuestro teléfono y vemos otro tipo de información. Y entonces, todo ese ruido va alimentando nuestro proceso de decisión y hace que no sea un proceso lineal. Ahora, eso es lo que, si queremos dibujarlo, es lo que más o menos este garabato diría. Y como decimos en Argentina, esto es un despelote. Cuando lo pensamos y es un despelote. Sería un caos la palabra formal, un bollón, como dicen aquí en España. Entonces, el desafío que nos hemos puesto en Google es tratar de entender y tratar de modelarlo. Y cómo decodificamos ese proceso de decisión para poder tratar, de una vez que lo modifiquemos, identificar las variables que son más relevantes, y para hacerlo lo que hacemos es apoyarnos en la ciencia del comportamiento o behavioral science, donde los expertos han estado estudiando este proceso por varias décadas ya hasta ahora. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es transformar este caos, que es algo que no tiene sentido, en algo que tenga un poco más de sentido y nos ayude como publicitarios o como comerciantes o como marca a tratar de utilizar y de beneficiarnos de eso, ya sea como somos una marca establecida para proteger nuestra cuota de mercado o si somos una marca desafiante para tratar de ganar más cuota de mercado. Para eso comenzamos revisando toda la literatura científica que ya existe, que es muchísima, y que ha sido desarrollada. Lo otro que hemos hecho es observar el comportamiento de usuarios reales dentro de un entorno de laboratorio y tratar de identificar cuáles son esos factores que influyen en su proceso de compra. Para eso hemos utilizado grabaciones de laboratorio de audio y video y lo analizamos a través de la lente de la ciencia del comportamiento. Estas observaciones nos han permitido tomar esa maraña y darle sentido a un modelo de toma de decisiones.
Es importante destacar también que esto que hemos hecho, que vamos a presentar ahora, lo hemos hecho específicamente para el mercado español. Lo hemos hecho en varios mercados y esto que voy a contar ahora y que va a contar Carolina, los casos específicos, son casos que hemos realizado nosotros para el mercado español. Entonces, cuando empezamos el proceso, este proceso comienza con lo que nosotros llamamos exposición. Exposición es lo que hoy diríamos, o en marketing tradicional diríamos, es la consideración de compra. Y aquí hay dos grandes diferencias. Uno es que adicionalmente a las campañas de televisión, vía pública o la que fuere, también se incluyen elementos más sutiles, como por ejemplo, estamos en una conversación y alguien menciona algún producto, o escuchamos una conversación en una cafetería. Piensen cuántas veces escuchamos algo en el background de sonido y se nos ocurre tomar una decisión, empezamos a pensar en comprar algo así. Y el segundo punto es esta exposición no es como el modelo tradicional algo lineal. Tradicionalmente en marketing decimos consideración de compra y después vamos a compra, como si fuera un proceso lineal. Lo que nosotros consideramos en este proceso es esta exposición está siempre permanente. O sea, yo decido comprar algo, supongamos para seguir con el ejemplo del teléfono, y estoy acortando mis opciones y de repente escucho otra cosa y decido amplío nuevamente mis opciones y así voy cambiando todo el tiempo. Esto es lo que hace, si recordamos la maraña del principio, un poco más complejo el proceso. Entonces, esta exposición está presente en todo el proceso de compra. Entonces, si nos movemos de un estado pasivo de exposición a un proceso activo de toma de decisión, hay un disparador y hay una compra que por supuesto en medio tenemos este meollo, este espacio que llamamos, en inglés le llaman the messy middle. Entonces, el disparador, tenemos la compra al final, pero tenemos esa exposición que está siempre presente. Entonces, uy, perdón, me pasé slide, acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar los principios de ciencia del comportamiento o behavioral science, que es convertir este meollo en dos principios de comportamiento que son los que están más presentes o los que gobiernan todo este proceso. Y estos dos principios son dos estados, uno de exploración y uno de evaluación. Estos dos estados de exploración y evaluación pueden suceder secuencialmente, pero lo que sucede es que pasamos, como decía yo antes, de exploración, que es cuando expandimos nuestras posibilidades y vemos nuevas opciones, pasamos a evaluación, que es cuando acotamos nuestras posibilidades. Y entonces comenzamos a acotar y ya tenemos pocas opciones y de repente aparece un nuevo estímulo externo que decíamos está siempre presente y volvemos a explorar posibilidades nuevas. Y luego tenemos demasiadas y volvemos a acotar. Y así es el proceso de decisión que sucede en un continuo que vamos a ver cómo lo empezamos a acotar un poco más. Entonces, la primera parte es cuando estamos en modo de exploración y estamos en un modo expansivo. El usuario está añadiendo nuevas marcas y productos al set de consideración. Entonces, en contraste, cuando estamos en un estado de evaluación, como decía antes, el usuario comienza a eliminar opciones y empieza en un ejercicio reductivo. Pero como sabemos, estamos expuestos a muchísima información y más aún ahora en la era digital y todo esto se ha acelerado con la pandemia. Esta información aparece todo el tiempo y nos vemos tentados o forzados a ir nuevamente a un estado de exploración y vemos demasiadas opciones y luego nos vemos obligados, porque no podemos manejarlas, a ir a un estado nuevamente de evaluación y acotar nuestras posibilidades. Y así vamos a ir constantemente alternando entre una y otra de estas opciones. Entonces, si seguimos, venimos a la experiencia de compra, que es una vez que hemos finalizado todo ese ciclo de exploración, expansión, que era este meollo o este messy middle que estábamos mirando en el principio, estamos ya en la experiencia de compra. Y aquí sucede la tercera parte de este modelo, que es también muy importante, porque esta experiencia positiva se va a transformar en una exposición para la próxima compra. Imaginemos a alguien que ha elegido nuestra marca, que ha decidido comprar nuestro producto, pero que luego tiene una muy mala experiencia de customer service y de atención en la compra, o una muy mala tiempo de carga de la página web,
o un muy mal UX experience, cuando esa persona va a volver a comprar y va a volver a pensar en un producto que nosotros vendemos, eso va a ser parte de la exposición y va a ayudarlo a tomar la decisión en la próxima vez que vaya. Por lo tanto, es fundamental en este proceso no solo considerar estas dos fases, sino también tener una experiencia de compra y post-compra que sea muy robusta y que sea sólida y que sea una compra agradable y satisfactoria para los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado este meollo de la izquierda y lo hemos convertido en algo que esperamos tenga sentido o por lo menos sea un poco más claro y un poco más ordenado. Hemos traído algo de orden y hemos creado un modelo actualizado en toma de decisiones. Genial es la teoría, o sea, hasta ahora funciona bien y es una teoría y muy bien. Pero lo que hemos hecho para evaluar a escala, hemos creado un entorno de compra de laboratorio de 10 categorías que consideramos las más relevantes para España y que representan diferentes niveles de complejidad en la toma de decisión. Ciertos productos de consumer goods son productos muy, muy fáciles de decidir, mientras que hay otros productos como la compra de un seguro de un coche, etcétera, que son productos un poco más complejos y requieren mucho más pensamiento y mucho más información. Entonces, lo que hemos hecho aquí en España es que hemos reclutado a 1000 compradores que están en el mercado para estos 10 productos y cada uno de ellos simuló 10 compras. Todo esto lo hemos grabado y hemos visto cómo podemos influenciar en la decisión de cada uno de esos procesos de compra. Aquí también lo otro que está bueno aclarar es en el scope de este análisis es que no nos hemos metido en estrategia de marca ni en precios, así que simplemente nos hemos metido en las variables de comportamiento que consideramos que son importantes para este tipo de decisión, sin incluir de vuelta ni marca ni precios. Y las variables, en la ciencia del comportamiento hemos identificado 300 principios que gobiernan cómo nos comportamos los humanos. Lo que hemos hecho es elegir los 6 que están aquí listados, que son los más representativos de cómo influyen, o los que más influyen, perdón, en la manera en que realizamos procesos de exploración y de evaluación. Y seguramente todos resultarán bastante conocidos. Y ellos son, por un lado están los heurísticos de categoría. Estos son descripciones cortas de la categoría o especificaciones. Por ejemplo, en el ejemplo de teléfono que estaba utilizando, la duración de la batería o la resolución de la cámara, podemos decir que son heurísticos de categoría. Por otro lado, segundo, sesgo de escasez. Entonces, cuando un producto es más escaso, tendemos a querer comprarlo. Y esto lo vemos en los sitios de reserva de hoteles o de aerolíneas que dicen que quedan pocos huecos disponibles. Efecto de arrastre, que esto se manifiesta en Internet con las recomendaciones y los reviews que nos hacen considerar nuestros productos. Sesgo de autoridad, esto los usan los dentífricos muy bien, que es cuando buscan a palabras autorizadas para hablar de su marca y que dicen este dentífrico es recomendado por el ortodoncista o el odontólogo. Efecto gratis. Un regalo de compra, como sabemos, y esto particularmente en España es muy importante, puede ser un importante motivador en el momento de compra. Y el efecto ahora, la gente es impaciente y entonces cuanto más cercana es la entrega del producto, más fácil es que compren nuestros productos. Y estos son los 6 cognitive bias que vemos que influyen significativamente en el proceso de compra. Entonces, importante y recordatorio, no vamos a hablar de cómo cambiar la estrategia de marca ni precios, pero sí de cómo se pueden ejecutar estas tácticas consistentes en estos cognitive bias y que muchas veces cambios solamente cosméticos en nuestra estrategia de comunicación o nuestra publicidad o en nuestra tienda pueden hacer que los usuarios considerablemente cambien su decisión. Y lo segundo es que estas variables están en full control del retailer o de la marca y que cualquier persona puede responsablemente utilizarlas para influir en la decisión. Así que, de vuelta para recordar, sesgo de escasez, efectos de arrastre, heurísticos de categoría, sesgo de autoridad gratis y efecto ahora. Y ahora, Carolina, le paso a Carolina, que va a hablar del estudio que hemos hecho en España con las categorías más relevantes para nuestro mercado. Caro. Hola a todos, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues como os comentaba Ramiro, en el estudio hemos simulado una gran muestra, ¿vale? Hemos contado con 1000 clientes, hemos pasado a análisis 10 categorías en el caso de España de productos o servicios, sobre las que además ha habido unas 10 simulaciones de cada una de ellas. Esto parece banal, pero al final lo que hemos conseguido es aproximadamente unas 100.000 permutaciones. Como os podéis imaginar, esto nos ha devuelto multitud de conclusiones. Voy a intentar mostraros algunos ejemplos. Bueno, pues en la siguiente slide veréis que empezamos y durante los 15 siguientes minutos voy a intentar seguir todo el razonamiento de las simulaciones. Vamos a intentar desenmarañar poco a poco este proceso de compra. En el primer ejemplo vamos a ir muy despacio para que entendáis muy bien la metodología y después veremos algunas conclusiones de otros ejemplos para que veáis el impacto. Por supuesto, al final os daremos acceso, si os resulta interesante, al informe completo, ¿vale? Bueno, pues para empezar, en el estudio, en cada una de las simulaciones, los clientes declaran una preferencia clara por una marca concreta. Olvidados de cuál de ella, ¿vale? Simplemente va a haber una marca favorita para cada cliente y otra que vamos a llamar segunda opción. Y a esta, como comentábamos, lo que vamos a hacer es que les vamos a ir aplicando los distintos sesgos que comentaba Ramiro y vamos a ir viendo en esa exposición cuál es el impacto que está teniendo en estas marcas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la siguiente slide que hemos elegido un paquete de televisión más internet. Como os podéis imaginar, esto es un paquete con una complejidad superior a la media, ¿vale? Tened en cuenta que es una decisión importante. Cuando nosotros estamos comprando el internet para nuestra casa, pues al final implica una permanencia. Ahora que además casi todos estamos trabajando más tiempo desde casa, pues es una decisión incluso más relevante, ¿vale? Y ni que decir tiene que es una categoría compleja porque es una industria muy competitiva que tiene players que están muy consolidados y otros que son nuevos, ¿vale? Bueno, pues en esta slide que estamos mostrando ahora podéis ver lo que los compradores veían en las simulaciones, ¿vale? Olvidaros de las marcas, como os decía, porque cada uno selecciona la que es favorita, pero a la izquierda tendrá la que ha seleccionado como favorita y a la derecha su segunda favorita. Y es importante que entendáis que cada consumidor, cada comprador de la simulación ve su propio favorito y su propio segundo. Después tenemos 6 casillas en las que iremos cambiando estos sesgos cognitivos, ¿vale? A lo largo de la simulación iremos modificando alguna de las casillas. Algunas veces modificamos un único sesgo o una combinación en función del impacto que vamos teniendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Como veis aquí, cuando empezamos la simulación, la primera marca, la que hemos llamado favorita, tiene el 100% de la preferencia, ¿vale? Y ahora comienza lo interesante. En la siguiente slide vemos que comienza el experimento y lo que hacemos es dar 2 proposiciones idénticas a las 2 marcas. Lo único que cambiamos es la marca. Si veis lo que hay en las 6 casillas, es absolutamente idéntico. ¿Cuál es el resultado? Lo vemos en la siguiente slide. Aquí vemos el 27% de los consumidores se cambian de la opción 1, de la favorita, a la segunda opción, simplemente por el mero hecho de la exposición. Recordad que tenemos la misma preposición. Por mera exposición entendemos que la exposición repetida en algo lleva a un sentimiento positivo. Simplemente el estar expuesto a ello puede despertar un sentimiento positivo y hace que elijas esa marca. ¿De acuerdo? Seguimos. En el siguiente sesgo que vamos a aplicar es el efecto gratis. Ni que decir tiene, ¿no? La estructura de precios y facturación de esta categoría es realmente compleja. Hay muchas opciones, muchos add-ons que le puedes poner a tu oferta y esto al final pues va incrementando en función de lo que elijas la factura final del consumidor, ¿no? En este caso, el efecto gratis lo que hacemos es, tenemos 2 opciones. A la primera opción de compra le damos llamadas gratuitas a otros teléfonos móviles y a la segunda le damos paquetes de televisión gratuitos. Lo que vimos en la simulación es que el efecto de gratuito en algo tan atractivo como la televisión es un efecto muy potente, ¿vale? Nos quedamos con que este sesgo es el sesgo más potente y se lo damos a la segunda opción de compra que no era la favorita. Vamos al siguiente sesgo que aplicamos en esta categoría. Pasamos al sesgo heurístico. Si recordáis lo que nos decía Ramiro, nos referimos a las descripciones sencillas y simples que nos explican esta categoría, ¿vale? Las claves del producto. Esto puede simplificar enormemente las decisiones de compra. Por ejemplo, en esta categoría esto es súper importante. Tened en cuenta que la categoría de televisión e internet tiene una componente técnica muy relevante,
Pero la realidad es que la mayor parte de las personas no se preocupan de los detalles técnicos, ¿no? Lo que quiero decir es que al final lo que tú quieres saber es una aproximación de la calidad del servicio, ¿no? La promesa de los 600 megas que tenemos en este caso en la segunda opción de compra funciona muy bien en este sentido, es lo que vimos. No es que sepamos cada uno de nosotros lo que significa exactamente tener 600 megas. Muy poquitas personas realmente interpretan lo que eso significa en detalle, ¿no? Lo que significa es muchísimo más profundo y es mucho más interesante. Lo que significa es, oye, si esta empresa me está ofreciendo esto de esta manera, 600 megas, debe significar que tiene una buena red, que me están prometiendo una buena calidad del servicio, ¿no? Lo que me están diciendo es cuál es la calidad general de la oferta. Esa es la percepción que el cliente va a tener. El heurístico es un sesgo muy relevante en esta categoría y se lo aplicamos también a esta segunda marca. Bueno, pues en la siguiente slide vemos el resultado. ¿Qué ocurre cuando aplicamos, además de la exposición, estos dos sesgos que hemos comentado? Pues vemos que el impacto es que prácticamente el 50% de los consumidores se cambia a esta segunda marca que no era su favorita, ¿vale? Bueno, pues seguimos, no nos quedamos aquí, ¿vale? Lo que vamos a ir haciendo es sobre reforzar la marca con el resto de los 6 sesgos, ¿vale? Hasta que veamos qué ocurre al final. En la siguiente slide vemos el siguiente, que es el efecto arrastre. Y aquí lo que hacemos, ¿os acordáis, no? Reseñas, recomendaciones de otros usuarios. Lo que hacemos en este caso es que aplicamos 3 estrellas versus 5 a la segunda marca. Bueno, un sesgo más, el de autoridad. Aquí lo que vimos es que los premios Computer World eran importantes para esta categoría, pues se lo aplicamos a la segunda compra. Y el último es el siguiente, es el efecto ahora, ¿vale? En la segunda opción incluimos portabilidad rápida y en la primera decimos que vamos a instalar el servicio en una semana. Lo que vemos aquí, si vamos a la siguiente slide, es muy interesante. Si os acordáis, cuando Ramiro explicaba el sesgo de escasez, decíamos, es un sesgo que disminuye, que lo que te dice es que se disminuye la disponibilidad de un producto. Y esto normalmente lo hace más deseable. Es decir, cuando nos dicen solo quedan 2 o hay un bajo stock, es como que te entra una ansiedad y tienes que comprar rápidamente. Sin embargo, en esta categoría, lo que ocurría era totalmente el contrario. Presionar demasiado al tiempo, el tiempo en que esta oferta va a estar vigente, aquí estamos diciendo la oferta acaba mañana versus la oferta acaba en breve, era negativo. ¿Qué ocurre? Lo que hemos visto es que cuando estamos trabajando en mercados o en servicios complejos en los que la toma de decisión no es tan sencilla, es contraproducente digamos, el meter prisa al consumidor, no le gusta. Cuando estamos presionando en algo tan relevante como es la conexión al Internet del hogar, veíamos que resultaba negativo, ¿vale? Bueno, pues hemos aplicado todos estos sesgos y vamos a la siguiente slide y vemos el resultado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues veis que la segunda marca súper fortalecida con todos los sesgos que estábamos comentando, lo que conseguimos es que el 64% de los consumidores cambia de opinión. Ya tenemos al 64% de los consumidores que declaraban que la primera era su referente, su marca favorita, ya les tenemos en la segunda marca. Bueno, parece sorprendente, pero bueno, realmente puedes decir, bueno, en el fondo es una segunda marca, era una segunda marca potente, la tenía como segunda favorita, no es que no fuese importante, y bueno, la he reforzado con sesgos positivos y he conseguido esto. Permitidme que vayamos un pasito más allá. Y en la siguiente slide os presento a Three. Bueno, pues Three es vuestro nuevo operador de televisión y de Internet en España. Es una marca que no habéis visto nunca antes porque la realidad es que no existe. La hemos inventado para este estudio. Es decir, las 1000 personas que fueron parte de este estudio no conocían esta marca porque obviamente no existe y simplemente la presentamos como objeto del estudio. ¿Qué pasaría si dotamos a esta marca de la que nadie ha oído hablar nunca de los 6 sesgos que hemos comentado hasta ahora? Bueno, pues en la siguiente slide veis los resultados. Casi el 40% de los consumidores que declaraban como preferente la primera marca se trasladan a la recién llegada de la que jamás habían oído hablar, a la que hemos aplicado estos 6 sesgos que habíamos dicho. Y diréis, pues ¿cómo puede ser, no? Bueno, pues hacer un poco memoria. Al final lo que le hemos dicho a estas personas es, oye, esta marca tiene premios de una autoridad
de alguien relevante en la industria. Ofrece una oferta muy atractiva porque ofrece bundles gratuitos de televisión. Los clientes que ya la tienen le dan 5 estrellas en cuanto a sus recomendaciones y tiene una velocidad de 600 megas, que al final lo que te dice es que es una calidad de red muy relevante, ¿no? Y además te van a ofrecer una oferta rápida, perdón, una portabilidad rápida y tienen una oferta especial en este momento. Bueno, pues esto hace que sea claramente una de las opciones ganadoras y que sin haber escuchado la marca, el 40% de los clientes, de las personas objeto del estudio que iban a comprar, se vayan a esta marca. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí este ejemplo, que como os decía es un ejemplo que tiene ciertas particularidades por el mercado, pero vamos a ir rápidamente por las conclusiones de otras de las categorías que hemos analizado, ¿vale? La siguiente es la de hoteles incluido. Que, bueno, ya sabéis, ¿no? Dentro de los hoteles pues son aquellas ofertas que incluyen pues la comida, la estancia, actividades, incluso hasta el vino que te tomas en el aperitivo, ¿no? Bueno, pues hicimos el mismo análisis y en la siguiente slide vais a ver qué ocurre con esta categoría. Bueno, pues vais a ver que en general la marca tiene un impacto muchísimo menor, porque si os veis sobre la segunda marca, los sesgos tienen un impacto súper relevante. Estamos llegando prácticamente al 87% de los clientes somos capaces de trasladarlo en una compra online utilizando bien estos sesgos que os explicábamos. Y además, si nos vamos a la marca ficticia, aquí tenemos a los hoteles Tiki, de los que tampoco habíamos oído hablar nunca, bueno, pues el 70% de los usuarios se compran su estancia en Tiki cuando hemos reforzado esta marca con estos sesgos, ¿no? En este caso, los sesgos que han funcionado mejor era la heurística. En particular, en este caso, lo que les ofrecíamos era una oferta premium en alimentos de bebida, pues, ya sabéis, el vino pues es crianza o reserva, y además pues esto impacta de esta manera muy, muy positivamente, ¿no? Pues si nos vamos a la siguiente categoría es muy similar, la de los vuelos internacionales, es muy similar a esta de los hoteles, ¿no? Estamos en la misma industria, pero vais a ver algún comportamiento que tiene una particularidad muy interesante. Si nos vamos al resultado, vemos que hay un comportamiento muy similar a los hoteles cuando estamos hablando de la segunda marca, es decir, el impacto es muy relevante, más del 80% de los usuarios se cambian a la segunda marca reforzada. Sin embargo, cuando estamos hablando de líneas aéreas, porque aquí recuerdo que estamos hablando de vuelos internacionales, e incluimos una marca que nunca habíamos oído, a ver, se mueven bastantes clientes, es un 46%, pero es menor respecto al 70 y tantos % que teníamos en los hoteles. Esto significa que, bueno, pues que el volar seguramente nos da un poquito más de respeto, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente categoría. La siguiente categoría es SUV. Bueno, ya sabéis, vehículo deportivo utilitario. Bueno, pues es una categoría interesante en el sentido de que, bueno, tiene cierta complejidad porque ahora los coches tienen muchísimos accesorios, características, etcétera, pero en el fondo es algo que disfrutamos. Es decir, cuando estamos haciendo esta compra, normalmente tenemos cierta ilusión y comparamos y no nos importa ver varios sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué ocurre en este ejemplo. En la siguiente slide vemos el resultado. Si os fijáis, la segunda marca también tiene una capacidad de funcionar bastante buena. En este caso, lo que funcionaba muy bien era el efecto gratis, ¿vale? En este caso ofrecíamos 5 años de garantía gratuita, ¿vale? Y el sesgo de autoridad. Si os fijáis también la marca ficticia Axia, en este caso, funciona muy bien, prácticamente se lleva el 50% de la cuota y quizás nos sorprenda porque digamos, es un coche, ¿no? Pero si os fijáis en las estrategias que hemos tenido en los últimos años de marcas nuevas en este segmento, se han interrumpido de una manera muy agresiva marcas coreanas de las que no habíamos oído hablar nunca y que sin embargo tienen una cuota de mercado muy relevante, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos en el ámbito de los coches, vamos a ver el siguiente, que está muy relacionado, es el seguro de coches. Seguimos hablando de coches, pero estaréis conmigo en que quizás en este caso no es tan divertido, ¿no? Es decir, la comparación cuando estamos comprando un seguro de coche pues es quizás más tediosa, tiene más complejidad. Bueno, pues en este caso vemos que la segunda marca toma 2 tercios
de la participación de la primera marca, cuando la fortalecemos con los sesgos. Y en este caso, los sesgos que impactaron más fueron el efecto gratis, se ofrecía un coche de cortesía cuando tenías un problema, o el sesgo de autoridad, de nuevo, en esta industria de los coches, ¿vale? Bueno, vamos a las hipotecas. Sin duda yo creo que es una de las categorías más complejas de las que hemos analizado hasta ahora. Bueno, y no me cabe duda porque es muy complejo cuando todos comparamos y nos queremos contratar una hipoteca, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que vemos es que la falsa marca que creamos, Freshbank, no es tan relevante, no funciona tan bien, únicamente el 30% de la cuota de preferencia, ¿no? No me cabe la mayor duda, quizás cuando no estamos hablando de un banco, de una hipoteca, pues quizás el conocer la marca es más relevante, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de las marcas conocidas, llegamos a más del 50% de la participación del mercado. Y vemos que aquí lo que funcionaba mejor era la categoría heurística. Aquí lo que decíamos es que dábamos el valor de la tasación del 100% y el sesgo de la autoridad, ¿vale? Bueno, y por último, vamos a los smartphones, el ejemplo que estaba utilizando Ramiro al principio de la ponencia, ¿no? Y vais a ver que es una categoría muy distinta. Si nos vamos a los resultados, vemos que sin duda los smartphones tienen el mejor rendimiento de marca hasta ahora de todas las categorías que hemos visto. Es decir, los sesgos se dejan menos espacio para el impacto de los sesgos. Los podéis ver en este gráfico, ¿no? Quizás el sesgo que más impactó fue el de autoridad, pero aún así vemos que a diferencia del resto tiene menor impacto. ¿Esto qué demuestra? Bueno, pues que seguramente cuando nos planteamos el comprar un smartphone, nos parece una decisión muy importante y además tenemos las ideas muy claras, lo que hace muy difícil el influenciar en esta toma de decisiones, ¿no? Bueno, pues aquí os he querido dejar alguna muestra de los resultados muy rápidamente de este estudio, como os podéis imaginar es mucho más completo. Luego os diremos cómo podéis conseguirlo en caso de que os guste. Como os dije, en España hemos analizado 10 categorías, pero muchísimas más a lo largo de Europa. Y os dejo con Ramiro para que termine con las conclusiones. Gracias, Carolina. Entonces, resumiendo y ver un poco de toda esta información que hemos visto y de vuelta estos casos hemos hecho para España, con lo cual todo lo que hemos presentado es analizado del mercado español. Yo creo que la primera conclusión importante es asegurar la presencia de marca, asegurarnos de estar ahí. Ya hemos visto que con solo estar, el azul es la primera opción de marca y el amarillo, siguiendo con los mismos colores que usaba Carolina, es la segunda opción de marca. Y esto es, ya vemos que para las diferentes categorías, con solamente estar presente en este primer paso de la simulación, ya dos proposiciones idénticas y simplemente estando, hay un porcentaje relevante de los usuarios o de los potenciales clientes que se pasan a la segunda marca. Esto cambia y depende mucho de la categoría, como veíamos antes, y aquí tienen el resumen de todas y luego a fin de nuestra presentación les vamos a dejar acceso al análisis para que puedan verlo y puedan verlo más en detalle. Lo segundo es hacer un uso inteligente y responsable de los sesgos de comportamiento. ¿Y por qué decimos que hay que hacer un uso inteligente y responsable? Es porque la segunda marca favorita, una vez aplicados los 6 sesgos que describíamos en el análisis, heurístico, escasez, disponibilidad, arrastre, gratis, y no recuerdo el sexto, vemos que hay un cambio significativo de la primera hacia la segunda marca. Podemos llegar, como vemos aquí, hasta un 87% de gente, de usuarios, cambiándose a la segunda marca. Entonces, imaginemos un retailer o una tienda o una tienda online donde hacemos uso de esto, cómo podemos influenciar tremendamente la opción de compra. Y para terminar, lo otro importante es cerrar la brecha entre el desencadenante y la compra. O sea, esto es simplificar que el usuario pueda realizar la compra una vez que ha decidido qué es lo que quiere comprar. Y esto nos ha pasado a muchos que hemos decidido algo y luego entramos en la tienda online o en la tienda física
y el proceso es totalmente frustrante y totalmente engorroso. Entonces, no queremos seguir ahí, y entonces esta mala experiencia se va a transformar luego en, como decía yo antes, en un efecto de exposición en nuestra la nueva vez o la próxima vez que tengamos que hacer una compra de la misma categoría. Y si aún estáis inseguros o no creéis que en esto, y por qué hemos usado el ejemplo de marcas ficticias divertidas como Axia o Tiki para hoteles, lo que tenemos que pensar es que la historia del marketing está plagada de marcas que aparecen de la nada, como bien decía Carolina, la marca, por ejemplo, las marcas de coches coreanos o chinos que eran totalmente desconocidas hasta hace unos años, y que han aparecido y se han llevado una cuota muy relevante del mercado. Y esas son las marcas ficticias, eso es lo que tratamos de representar. Ahora, también si pensamos en exportar o en entrar en nuestros mercados, nuestras marcas, que en España pueden ser marca favorita o segunda marca favorita, puede transformarse en un nuevo mercado o en un mercado de exportación en el equivalente de una marca ficticia. Estamos entrando en un mercado donde nadie nos conoce, nadie nunca escuchó de nosotros. Entonces, en esta simulación, estas marcas nuevas tienen también una representación, no es solamente un ejercicio teórico, con lo cual, dependiendo de dónde estamos y dependiendo de nuestro posicionamiento y a qué mercado querramos ir y con qué productos querramos entrar en qué mercado, podemos ser la parte de la marca favorita o la segunda favorita de este análisis, o también podemos sentirnos representados por la marca ficticia. Entonces, esperemos que esto les haya servido, y aquí está, ayudar a los clientes a navegar esta maraña de manera eficiente, y puede llevarlos uy, se me ha ido. Ahí está. Y por último, como habíamos prometido antes, queríamos dejarles aquí, si bajan con este código QR, si lo apuntan con vuestro teléfono, pueden bajarse el estudio completo, que tiene mucho más detalle de lo que hemos dicho con Carolina hoy, y pueden leerlo a vuestro tiempo y cuando resulte más cómodo. Mientras tanto, estamos disponibles ahora para algunas preguntas, si es que hay preguntas del público. Gracias, Ramiro, y gracias, Carolina, por la presentación. Solamente un par de preguntas en un par de minutos, y la primera sería: de todos los sesgos que habéis analizado, ¿por qué esa selección de esos sesgos y por qué no se incluye el sesgo de género? Básicamente, en la ciencia, behavioral science o ciencia del comportamiento, hay 300 sesgos. Lo que hicimos fue, para poder hacer un estudio practicable, tomamos los 6 sesgos que más influyen en la compra, y el género o la diversidad de género está representada en las personas que tomamos en el análisis y en la simulación, con lo cual las personas o los 1000 sujetos, creo que tomamos en el análisis en España, representan la población de España en cuanto a género. Con lo cual, está ahí, pero está representado en la composición de la muestra y no los sesgos de decisión. Entendido. Otra pregunta: ¿qué consejo le daríais a una empresa si tuviera que modificar en algo cómo mejorar esa maraña de decisiones a la hora de vender a sus clientes? ¿Qué consejo le daríais? Yo creo, como vimos, lo primero es estar presente. Ese es el que más influye. Si miramos todos los ejemplos que dio Carolina, estar presente es, yo creo que el factor solo más importante. Y muchas veces esto es, si vemos que nuestra competencia está haciendo campaña, o si vemos que nuestra competencia en una tienda física, ¿cómo hacemos para que nosotros también estemos presentes al mismo nivel? Y lo otro que es muy importante, y que aún en una era digital, en el 2021 y post pandemia, es mejorar la experiencia del usuario durante la compra. Muchas veces, y nosotros seguimos viendo que la velocidad de carga de los websites, o los websites no están optimizados para móviles, etcétera, y ahí vemos una gran oportunidad de mejora, o el servicio de fulfillment después de la compra. Vemos ahí una gran oportunidad de mejora que todavía vemos que los usuarios, que los clientes o las tiendas están todavía, no todos por supuesto, pero muchos de ellos están todavía rezagados, y yo creo que esas son las dos cosas más inmediatas y con mayor impacto. Y yo añadiría quizás el testar, ¿no? O sea, lo bueno de los canales online es que son muy dinámicos y que nos permiten testar
maneras de comunicar proposiciones o incluso la proposición en sí misma, ¿no? Veíamos cómo el sesgo de escasez funciona muy distinto en unas categorías u otras, ¿no? Lo que nosotros llamamos el test A/B, pues va de eso, ¿no? De probar y entender qué es lo que mejor funciona, cómo funcionan estos sesgos en nuestros clientes y en las distintas categorías de producto, ¿no? Muchísimas gracias por traernos tan desmenuzado esa maraña de decisiones en vuestra presentación. Carolina Bollo y Ramiro Sánchez, los dos de Google, que nos han hablado de su estudio Decoding Decisions. Muchísimas gracias por haber compartido tanto conocimiento hoy con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes.